Gracias por continuar con nosotros. Esto es Límite Informativo a través de Luna. El Luna ahora es Canal 25. 26 de abril del año 2025. Los saludo a mi compañero, el licenciado Carlos Abre. Hermano, ¿cómo le fue en Semana Santa? Bien, tranquilo. Excelente, excelente. Muy buenas noches, amables televidentes. Una vez más, hoy, sábado 26 de abril del año 2025, una entrega más de su programa Límite Informativo. Como somos Luna TV, el canal de los campeones, ahora transmitiéndose por el canal 25. Señores, hoy es Día de la Secretaria. Sí. Sí. 26 de abril, Día de la Secretaria. El jueves era el día de la Revolución de Abril del año 1965, a donde el general o coronel Alberto Camaño Deñó fue la figura principal de esa revolución. Se hizo acto de presencia en las escuelas, en los colegios, estableciendo. Y nada, es un día patriótico, el cual yo, de manera personal, no veo el gran interés de la sociedad a celebrar un día como es el 24 de abril. Algunas veces pasa de ser desapercibido. Eso pasa por ejemplo. Sí, pero mira lo que sucede, es una fecha importante, sí, porque es una fecha patriótica. Claro. Si no hubiese existido la Revolución de Abril del año 1965, ¿qué hubiese pasado con la República Dominicana? Hubieron intervenciones, fue una guerra. Entonces esa guerra hay que darle el mérito de verdad que corresponde en la sociedad. Esas son de la parte de lo que yo digo que hay que sacar a Cristóbal Colón de los libros. Claro. Sacar a Cristóbal Colón, que lo que es un genocida, y dejarle un solo párrafo. Ya. Sí, un solo párrafo. En el año 1900. Poner a Francisco Camaño. Claro, en el año 1492. Ese solo párrafo fue descubierto América. Dice el profesor del Colegio La Salle en la capital que el currículo dominicano dura 7 años hablando de Trujillo. O sea, lo grande de eso, licenciado. Y 18 hablando de Cristóbal Colón. Lo grande de eso es que tomamos copia de México, Chile y creo que de Venezuela. Y Costa Rica. Tiene eso. Pero nada, pero el deber de nosotros como comunicadores sociales es informar a la población de las fechas importantes y de lo que pasó de la historia de la República Dominicana. Ya ellos lo saben. Ahí están las tendencias antes Twitter, ahora X. Ahí está la tendencia. Los Musk cambia X, porque la gente como que Twitter, como que digo, cambia Twitter, como que X. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahí están, señores, ahí están las tendencias. La muerte del Papa, entrevista a Antonio Espaillá, copropietario del JEC y desmantela foco de ocupación irregular de Mata Mosquito. Vamos con el Papa, señores. Wow, el Papa de los pobres, licenciado. El Papa que quiso darle un giro a la Iglesia Católica en cierto punto. Y había mucha resistencia. Mucha controversia. Mucho insertamiento interno. En pocas palabras, se encontró mucha vaina en el mundo. Porque, licenciado, acuérdese que a nosotros nos encanta la cosa fácil, los lujos, incumplir las leyes, incumplir las normativas. Y cuando ya usted tiene 10 años de empresa y empieza a poner ahí ese libro ahí, y llega un nuevo dueño y el dueño dice, gíralo para acá, ya es malo. Eso. No, es malo, que va contra tu norma, entonces, está afectando tus intereses. Entonces, innovar y cambiar las cosas es bueno. Por eso yo siempre he dicho que las universidades tienen que poner esa parte, lo que es la innovación, hacer algo diferente, porque vuelvo y digo, cuando usted está acostumbrado a hacer eso así, se la cambia, se le cuesta arriba. El Papa Francisco llegó ahí, que fue un inmigrante italiano, licenciado, hijo de padre, sus padres eran italianos y llegaron a Argentina y han nacido allá. Y duró muchísimos años viviendo de todas las partes. Bueno, gracias a Dios que salió Papa Bergoglio Francisco. Quiso hacerle un cambio en muchos aspectos a la iglesia. Y el punto de lanza es que quién soy yo para negarle la bendición a los homosexuales. ¿Es verdad, licenciado? Claro. ¿Quién es él? Es un enviado del Señor. Y el Señor dice en su palabra que Él perdona a todo aquel que se arrepiente. Exacto. Lo único, tú sabes, que yo me asombré fue con la gran fortuna que dejó el Papa Francisco. 100 euros, a donde él cobraba en el Vaticano al año 341.000 euros. Y que no decidió, debería de cobrar, decidió no aceptar el pago
ni tener los lujos que tenían los papas en ese entonces. Por eso no debería de ser, el Papa Francisco vivió en Santa Marta, en una humilde vivienda, el cual demostró que para tú hacer el bien no necesitas tener tantos lujos. Debe eso, licenciado, de sueldo. Eso no debería de tener sueldo, gasto de representación. Claro, pero hay un sueldo. Y establece el Vaticano que el sueldo del Papa son 341.000 euros anuales. Y el Papa, al momento de su fallecimiento, ¿y qué hace con ese dinero? Dejó en su cuenta 100 euros. Eso es algo de admirar, digno de admirar. Y uno se pone a pensar, cuando tú ves algunos sacerdotes de otros países con todos los lujos y enviado para enseñar la palabra de Dios a los peligreses. Monseñor Soria no va porque no le corresponde, ya tiene 80 años, no puede votar. No puede. Van a votar 120 cardenales. Entonces uno debe tomar esa vida de manera positiva, porque ¿quién es uno para juzgar? Sí. El Papa tuvo su deficiencia, pero también aportó mucho a la humanidad. Puso una mujer en el banco, en el banco. Oye, el Papa aportó mucho a la humanidad y le enseñó a la humanidad lo que es tener fe y humildad, sí, que es algo que se ha perdido. Wow. Nosotros esperamos que la nueva integración del Papa en el Vaticano lleve los ejemplos a seguir del Papa Francisco. Sí. Es un punto que de verdad hay que mejorar, Unidos, pero de manera positiva. El cardenal de Estados Unidos lo contradecía en todo. Porque no estaba de acuerdo. Estaban chocando intereses que yo soy de la persona que critico. Wow. Porque en la Iglesia Católica no puede haber interés. El único interés de la Iglesia Católica es la paz, sí, y que el mundo entero conviva de una manera con armonía. Licenciado, pero eso también hay que arreglarlo, licenciado, porque por ejemplo, tú no puedes ser papa a los 60, 69, 70 años. Sí, pero ya tú llevas un ritmo de vida, licenciado, que tú vas en decadencia. Muy desgastado. ¿Por muy qué desgastado. No elegir un papa de 45 años, 50 años, licenciado? Mira esta parte también que se me va a escapar. El único papa que murió joven, en los 80 y pico de años, sí, el Papa Francisco. Todos los papas han muerto de 90 y pico, 100 y pico. Sí, pero lo que te digo. Tú puedes ver. ¿Por qué no poner un papa de 40 años, licenciado? Y oye la muerte del papa. Que el vicepresidente de Estados Unidos tuvo con él horas antes. Y él salió en el balcón. En plena terminada la Semana Santa, sí, muere el Papa Francisco. Qué el bueno, lunes. Qué bueno es Dios, licenciado, que le permitió salir al balcón a bendecir para que volviera a su casa. A bendecir el pueblo. Eso es algo que uno no lo analiza, pero es un mensaje que también nuestro Señor Creador está mandando a la humanidad. Debemos despertar, sí, debemos despertar. Hay que entender que esto es pasajero, señores. Que esto es pasajero. Esto es pasajero. Hoy usted está aquí y no sabe dónde está mañana. La otra tendencia de Twitter, ahora X, desmantelan foco de ocupación irregular en Mata Mosquito. Hubo que esperar la marcha, Eso es lo que yo no entiendo, con todo respeto. Licenciado, el punto es que es lo que yo decía ahorita, hay un grupo que todo lo protesta, hay un grupo que todo lo cuestiona, hay un grupo que no hace nada y está callado ahí. Ok, se llevaron a Mata Mosquito, desmantelaron, hicieron un desalojo de Foni 1, como se dice aquí en el Cibao. Sí. Usted podrá estar de acuerdo sí o no con eso, licenciado. Pero por ejemplo, ¿cómo yo como comunicador ahora voy a cuestionar eso después que antes criticaba eso, que eso está malo, que esto? Hay un grupo que está haciendo eso, licenciado. Claro, tú sabes, entonces, llevando la contraria. O tú estás bien con Dios o estás con el hombre de rabo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos conviene como sociedad y como nación. Que ahí habían dominicanos. Sí, licenciado, pero usted sabe, usted como abogado, a usted no le da derecho, usted en que por violentar esto, licenciado, que usted tenga que ir a robarse ese pedazo de tierra, licenciado. Pero más fácil. ¿Qué estableció Marco Rubio en esta semana en una entrevista? Que dijo que los inmigrantes no es un derecho que tienen estudiar en Estados Unidos, es un privilegio. Y ellos no pueden hacer huelga en un país que le da la oportunidad. Yo estoy de acuerdo claro, con eso. Aquí estamos mal. Esto es un país libre e independiente. Sí, pero que la Constitución habla de eso. Claro, no, te habla de derecho de propiedad, artículo 51. El punto es que los inmigrantes ilegales o en tránsito no pueden estar violentando las leyes.
en el primer comentario que yo dije que no estaba de acuerdo porque el gobierno esperó que se hiciera la marcha para poder intervenir a Matamosquito. Ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Matamosquito, pero si el pueblo no hace una rebelión, la cosa se queda por igual, como si no hubiese pasado nada. En consonancia a lo que tú dices en el artículo 63, derecho de la educación, toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones en las derivas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, tiene varios artículos que no lo voy a leer. ¿Pero qué te dice? Acuérdese lo que decía el ministro anterior, Ángel Hernández. La ley él tenía que cumplirla. 42 nacionalidades diferentes. Pero en esa misma consonancia, como tú el artículo dices, 51, el artículo 51 de la Constitución. En esa misma consonancia, como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Marco Rubio. Una realidad. Porque usted está de paso ahí. Bueno, claro. Si usted es ciudadano, entonces ya usted sabe. Pero si tú eres residente, ajá, que ya tú estás residiendo en ese país legalmente, tú tienes derecho a la protesta. Pero usted tiene la oportunidad de estudiar en un país que usted paga en ese país. Sí, por eso no le da derecho a hacer desorden. No puede. No puede, porque la paz de ese país, ningún inmigrante ilegal la puede corromper, porque así se cumplen las leyes. ¿Qué te dice el artículo 51? El Estado reconoce la garantía del derecho de la propiedad. La propiedad tiene una función social que implica las obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce y disfrute de disposición de sus bienes. 1. Ninguna persona puede privar de su propiedad sino a causa justificada la utilidad pública o de interés social previo a pago de ajuste de valor determinado de acuerdo a las partes o sentencia tribunal competente de conformidad con el establecido de la ley. El artículo 2 dice: el Estado proveerá de acuerdo a la ley el acceso a la propiedad, en especial la propiedad inmobiliaria. El A3 dice: se declara de interés social la dedicación de la tierra, fines útiles y limitación gradual latifundible. Y así sucesivamente. Sí, ya está claro. ¿Qué te dice? El Estado tiene el deber de recuperar sus terrenos, porque cuando tú comete una infracción de esa magnitud, porque aquí se ha vivido siempre de estar robando tierra, de estar invadiendo, invasores. El Estado, la misma Constitución, que es la Carta Magna de nuestro país, le autoriza a desalojar a cualquier persona que esté invadiendo un terreno que no le corresponde, y mucho menos si le pertenece al Estado. Claro. Porque si es un terreno privado, entonces por otra vía de consecuencia, que hasta puede estar privado de libertad porque se le conoce medida de coerción. Acuérdense que ese terreno se habla, no sé si se sabe todavía definitivamente, era de una compañía europea, creo que era, o española, donde se asentó ahí, lo compró para construir unos hoteles. Se fueron y no sé lo que pasó. Entonces, como usted dice, es privado ese terreno. Claro. O sea, el Estado tiene que darle garantías, porque claro, si esas personas regresan al país, ajá, a buscar su terreno para construir el proyecto que ellos tenían, ¿qué le va a decir el Estado? ¿Qué va a hacer la justicia dominicana? Además, ese es su terreno y ellos pueden hacer lo que ellos quieran, venderlo, prestarlo, entonces, hacer lo que ahora mismo lo que están criticando esa acción del gobierno, yo digo que de verdad hay que ponerse a la luz de la realidad. Aquí, como dice mi compañero, ¿estamos con el bien o estamos con el mal? Porque nosotros lo que queremos es que toda persona o todo extranjero que esté aquí se pueda regularizar de una manera sencilla y simple, siempre y cuando respetándole sus derechos. Sí. Pero tampoco nosotros podemos aceptar que ellos vengan a hacer cosas inadecuadas, a cometer infracciones, delitos que van en contra de las normas y las costumbres, y mucho menos que estén contemplados en la Constitución. Pero tú no viste lo que salió en las redes, ahí en las diferentes redes sociales. Entonces hay que buscar la manera. 2 canadienses y un haitiano están siendo acusados por rapto de niños. Eso yo no lo dudo, licenciado. No, porque aquí, mira. Y son de ahí de Fiusa, de Matamosquito. Y entonces queremos criticar. No. Aquí lo que debemos es de aportar. Sí. Aquí lo que se debe de aportar. Usted tiene una idea que le favorezca al pueblo, escríbela y mándala a cualquier medio de comunicación y vamos a aportar cosas positivas al gobierno. La oposición debe también de unirse, porque esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de todos. La soberanía está en juego y le pertenece a todos los dominicanos. Hoy en día el gobierno que está representando a nosotros es el PRM, Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Rodolfo Luis Abinader. Ok, Luis Abinader es el presidente constitucional de República Dominicana, pero ese problema no le pertenece a Luis.
Ese problema nos pertenece a todos. Y ahí es que yo quiero ver de verdad que la oposición inyecte frutos. ¿Para qué? Para buscar solución, no para criticar. Otra tendencia, señores, la entrevista del señor Antonio Espaillat. Una entrevista que de verdad puso al pueblo dominicano a pensar y a temblar. ¿Por qué a Edife? ¿Por qué al programa del señor Uchi Lora? Si los medios de ese señor durante muchísimo tiempo acabaron con ese grupo de ellos. Nadie analizaba eso. Yo no entiendo. Yo quiero que tú me expliques. Bien, excelente por la compañera Edith, pero ¿por qué a ellos? No a otra Le persona. da ese exclusivo. Sí. Cuando usted analiza algunas cositas, licenciado, yo me voy a sentar en la computadora a ver y analizar, a sacarle los periquitos, como decía mi profesor de mente, a sacarle las iniciativas. Las ecuaciones, no son matemáticas. Un señor que nunca se salió de Compostela, un señor que fríamente calculaba lo que iba a decir. No tenía, como decimos aquí en el Cibao, pelo en la lengua, licenciado. Ese guión estaba bien. Era un guión de película, como dicen. No, de verdad. Y cuando usted ve al final y analiza todo, ¿a quién le echa la culpa? Al Estado Dominicano. Con lo que dice. El Estado Dominicano, pero que yo digo... Y es tan osado, licenciado, que aquí tenemos una cosa en este país que los empresarios todos lo voy a llamar la atención. A usted lo contrata, licenciado, para hacer esto, pam, pam, y lo ponen a hacer la otra cosa, que eso se ve aquí, se estila. Claro. Si esos empleados, camareros, batentes, no querían cambiar ese plafón, lo votan. Lo votan, lo despiden. Entonces, ustedes, yo Aquí, ni sé qué palabra decir. No, que hay dominicanos todólogos. El dominicano tiene que hacer de Entonces, todo. usted tiene la cara dura de decir eso en público. Que usted, los mismos empleados, cambiaban el plafón. Y lo que yo decía, licenciado, acuérdense que aquí hablamos una vez de alguien que dijo que todas las normativas, la ley, aquí tienen muchísimo bache. Hay muchísimos errores semánticos en todas. Entonces aquí deben de cogerla toda, sentarse y después meterla todo en una caja, como yo decía al principio, y hacer 2 sesiones. Aprobado, fue, y arreglarla. Y no una por una. Porque aquí hay cosas que hasta por un coma una gente se condena a 30 años, a 25 años. Sí, pero hay un punto. Entonces, que no hay normativa para inspeccionar. ¡Wow! Hay normativa porque hay organismos que están para regularizar. Onesby, ¿cree que tiene que ver con otra cosa? Pero mira lo que sucede. En esa entrevista del señor Espaillat, tú la observas y la analizas y tú puedes deducir que el guión fue un esquema. Una película de Chucky. Un esquema para él salir del problema y responsabilizar al Estado. Pero lo que él no sabe es que en la entrevista que dio el cantante Sergio Vargas, lo desmiente. Escuche eso. Lo desmiente. Nunca se verificó el techo. Nunca, dice. Las filtraciones estaban desde los años 80. Usted es un irresponsable, señor Espaillat. ¿Usted lo conoce? Rastrero. Usted es un asesino en pocas palabras en esa parte. Porque si usted sabía que ese techo tenía 80 años, ¿por qué lo permitió? Que los mismos empleados se subieran en una escalera. Porque era fácil. Porque era fácil. Su trabajo fácil, los empleados subían. No, es una irresponsabilidad de tu parte. Si tú tienes conocimiento de algo, tú tienes que, en realidad, de subsanarlo. Lo que pasa es que con esa declaración es lo que se basa en la responsabilidad que tiene, en lo civil, en daños y perjuicios, como lo establece el artículo 1382. Exacto. Es muy fácil. Pero yo te digo a ti que esta normativa de estas leyes y el Código Penal, hay que hacer una modificación. Escuche el techo. Es necesario. Primero, tela fártica adicional. Segundo, fino adicional. Tercero, fino adicional. Cuarto, fino adicional. Quinto, losa original. Sexto, loseta original. Séptimo, borde de viga original. Y octavo, y lo que tenía arriba, arma de viga original. Que él lo desmiente. Él lo desmiente porque salen en todas las imágenes que arriba los aires. Estaban los aires. Y él dice que no tenía peso. Después dice que sí, que estaban los aires. Pero después que contempla, rectifica. Yo ¿Tú sabes lo doloroso de eso, de esa parte? ¿Qué pasó? Que usted diga que eso tenía 80 años.
y que tenía muchísimo tiempo filtrando y se ponía un test. No, pero tú puedes observar que no wow, dice 80 años, dice 30 años. Ajá. También dice de que mi madre lo tiene, y a la fecha que yo tomé el mando, yo recuerdo como 20 o 30 años que el techo tenía filtración. Pero hermano, tú tenías... nadie quiere que le caiga a su casa, licenciado. El club nocturno número 1 de la República Dominicana, donde todas las figuras importantes del extranjero y dominicano iban a disfrutar de tu establecimiento. Era imposible que tú, teniendo el conocimiento de que hay una irregularidad y tú no resolverla. Tú la resolvías fácilmente. Tú lo que tenías que hacer ahí eso era por un mes. Dejar de generar y poner la cosa correcta. Al final la soga parte por lo más débil. Y poner la cosa correcta. Porque tú tienes que garantizarle a la persona que va a tu establecimiento, tú tienes que garantizarle la vida. Que fuera en otro país que hubiera o existiera régimen de consecuencias, como en Estados Unidos, otro gallo cantaría. Tú ves esa entrevista, Colombia. Esa entrevista que tú Perú. diste, no te va a subsanar. Al contrario, ahora tú tienes un cuchillo de doble filo, doble vía, porque no fue correcta esa entrevista. Porque es más fácil ahora tú sacarte del problema y traerle dado al Estado. No, el Estado es irresponsable. No, me licenciado de eso. Esas fueron las tendencias de esta semana. Señor director, le envié el teléfono de un amigo, Roberto Rosario Márquez, y quiero preguntarle algo. Dele, señor director. Roberto Rosario. Sí, está sonando. Él es presidente de la Junta Central Electoral. Sí, está sonando. Roberto, ¿cómo está? Le habla Richard del programa Límite Informativo y el licenciado Carlos Álvarez. Está en el aire, en Luna, ahora es Canal 25. ¿Cómo está? Mire, yo que vi que usted puso un mensaje, creo que fue, no sé, recuerdo en qué redes, que el presidente mandó o expresó que no, para unirnos en el tema haitiano, que tiene que ver con migración. Y usted como que está bravo con puesto eso, de que el presidente después de 5 años, de que se pone a estar humillando y ahora de que quiere que lo ayuden. Pero yo entiendo que el país es de todo. Eso es lo que yo me digo, que aporte. Entonces, ¿usted queremos que fracasemos para el 28 venir Leonel como San Salvador? ¿Aló? Roberto. Te va a hacer ¿Aló? Lo lógico. Con razón. Esto es Límite Informativo. Señores, 26 de abril del año 2025. Ya regresamos. No lo cambié.